El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en un programa más del Reino de la Divina Voluntad. Me encuentro con el doctor Salvador Tomasini, es quien maneja estos temas y los conoce muy bien y nos da mucha luz respecto de la obra de la sierva de Dios Luisa Picarreta y sobre todo en este tiempo, en tiempo de Adviento. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Sí, aquí estamos. Hola, amigos. ¿Qué tenemos? Bueno, habíamos visto en el programa pasado un panorama general, ¿no?, de lo que era el momento del nacimiento de Jesús, o sea, todo este Adviento comparado con el tiempo anterior a este tiempo. Y pues bueno, creo que quedó muy claro, hasta donde yo entiendo, que el nacimiento de Jesús es un nacimiento que es en todos los tiempos, no es un nacimiento hace 2000 años nada más, que es esa llamada de Jesús a aquellos personajes, a aquellos sabios de Oriente. Él dice que es una llamada que lo vio todo el mundo y que es una llamada que se continúa en el tiempo y que nosotros ahora en la actualidad estamos viendo esa estrella. No exactamente, es un símbolo, pero es una llamada hacia acercarse a Él, ¿no? Solamente algunos son los que la ven, a otros les pasa desapercibido, y de los que la ven son muy pocos los que se deciden a seguirla. Y ahora, de esos que se deciden a seguirla, ¿cuántos realmente serán constantes en ese camino, en esa búsqueda de ese niño que ha nacido, ¿no?, de ese rey? Así que bueno, pues este es el panorama como lo dejamos en el programa pasado. Incluso hablamos un poco hasta de la Epifanía, de los Reyes Magos, y de la función de los Reyes Magos, y de los regalos de los Reyes Magos hablamos también un poco. Que no son nada más los regalos de ellos. Debemos recordar que es la manifestación de Jesús en tres formas: en el amor, en la belleza y en la potencia, y los regalos que Él pide, porque es una petición de Él, que es el oro, la mirra y el incienso. A los reyes fue eso, ese es el símbolo. A nosotros nos pide el oro de nuestra voluntad, la mirra de nuestro sacrificio y el incienso de nuestra oración. O sea, que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Así es. O sea, los reyes nos representan a nosotros. Es parte de, ahí estamos representados todos, ¿no? Sí, porque y de todas las naciones, además. Y de todas las naciones. Pero un poco dialogamos antes del programa. ¿Cuál es la situación del momento en que nace Jesucristo? Y le decía, ¿era una situación peor que la que vivimos actualmente? ¿Usted qué contesta? Una situación social. Social, económica, histórica. O sea, el momento histórico de hace 2000 años, ¿es mejor o peor que el actual? Yo diría que era mejor. Y díganos por qué piensa que era mejor. O sea, era mejor en el sentido de que, bueno, había el pueblo formado por Dios, que de alguna manera tenía esa expectativa del Redentor. Una expectativa que se había distorsionado, que se había hecho más política, más de tipo social que de tipo religioso, de tipo espiritual. Pero al fin y al cabo tenían esa experiencia. Tenemos un pueblo bárbaro, los romanos. Digo bárbaro en el sentido de tenían un sistema político, una religión que ellos tenían, pero en términos generales, o sea, eran totalmente, ¿cómo decirlo?, no conocedores del verdadero Dios.
y que su único afán era dominar, y muy relajado en su aspecto moral, ¿no? Moral y espiritual, pues vivían pues, la idolatría, vivían, así es, no sé, ¿no? El paganismo, ¿no? Sus mismos dioses eran todo un desastre en el sentido estaban más moral, humanizados que divinizados. Así es. Era las rivalidades, la lujuria entre ellos, La entre traición, los celos, Así ¿no? es. La venganza. Y si esos eran sus dioses, bueno, pues ellos, ¿qué serían, no? En fin. Entonces sí, y rodeados, ese mundito, rodeado por bárbaros, totalmente, o sea, los pueblos que todavía no estaban sojuzgados por Roma, eran bárbaros prácticamente, ¿no? Se les llamaban bárbaros no por cualquier cosa, sino porque sus costumbres, su manera de actuar, su manera de ser, su manera de socializar eran fuera de todo contexto humano prácticamente. Por eso, eran como bestias. Bárbaros, por así. Ahora en la actualidad vivimos ya bajo un régimen social, sociopolítico, que es más centrado. Ya no hay ese aspecto tan abierto de dominación, que sigue habiendo dominación. Sí, obviamente. Una dominación que se ha vuelto más económico-cultural que a la fuerza, ¿no? O sea, de sojuzgarlo. Pero vivimos siempre atenidos a lo que nos viene dado o a lo que nos están queriendo llevar. Y ahora tenemos algo que para mí es peor, porque ahora sí conocemos al Redentor, ahora sí tenemos noticia de Él, es más, en gran cantidad, sobre todo en pueblos latinos, estamos muy apegados a la religión católica, pero una religión que ya prácticamente pasó de moda y que la tenemos más como un aspecto tradicional. O social, entre comillas. Por eso social, tradicional, porque mis padres, mis abuelos, ¿sí? Y yo creo que esto se ve claramente en nuestras costumbres. Somos muy dados a festejar la fiesta del patrono de la parroquia, muy dados a las fiestas de los santos, sobre todo santos que son muy populares. Y, por ejemplo, hoy, día 12 de diciembre, o sea, apegados mucho a ir a visitar a la Virgen, donde todavía hay mucho fervor, pero es un fervor que no alcanza más que para el día 12. Tristemente. Así es, porque nuestra vida sigue siendo exactamente igual. Seguimos actuando igual, seguimos con las mismas costumbres, con la misma parte de relajamiento espiritual, moral, y donde prácticamente ya Dios queda relegado a un día, a una determinada función, pero no influye en nuestra vida. En ese punto es a lo que me refiero, que estamos peor. Como la indiferencia. Ya es total, y es un relegarlo voluntariamente, ¿no? Y donde ya le hemos dado la espalda abiertamente a Jesús, vamos hablando de este nacimiento, en donde Jesús ya no rige nuestra vida, ya no rige nuestras costumbres. Toda la palabra de Jesús se ha quitado y se ha puesto por encima de la palabra de Jesús, se ha puesto la palabra de nosotros. Si Jesús decía no a esto, el hombre dice sí. ¿Sí? O sea, y se ha ido imponiendo, se ha ido imponiendo. Por lo tanto, creemos en un Jesús, creemos que existió, creemos que es Dios, entre comillas. Sí, muchos lo ven como un profeta más. No, o como una figura histórica. Como algo de leyenda. Sí. Porque si realmente yo creyera en Dios, si yo creyera que Jesús es Dios, segunda persona de la Trinidad, y yo tendría forzosamente la necesidad de creerle a lo que dice, y no le creemos.
creemos en Él, pero no le creemos a Él. Así que en realidad yo pienso que estamos peor que en aquel tiempo, ¿no? O sea, estamos más perdidos en un sentido. Así es. Más perdidos. Más bárbaros. Más bárbaros que los bárbaros. Que los bárbaros aquellos. Aunque es. tengamos una aparente civilización y una aparente educación y justicia y derecho y una nación, a veces realizamos, a pesar de todo el conocimiento que tenemos, actos bárbaros de asesinato, de maldad, de todo esto, ¿no? Y indiferencia a Dios, ¿no? Y Además, deje eso, porque eso ya es muy abierto, esa es la delincuencia ya, el pecado muy, muy, muy grave todavía. Sí. Pero vámonos a algo más obvio, católicos abortando. O católicos de acuerdo con los matrimonios, entre comillas, del mismo sexo, o las uniones del mismo sexo. O los matrimonios después de haberse divorciado, o sea... Que viven así, viven ¿sí? tranquilos, viven incluso a veces comulgan. En la actualidad, la fornicación hasta es deseable. Y así nos la ponen, ¿no? Qué terrible. Como deseable para que se conozcan, para que experimenten. O sea, todo con un aspecto social en que desde el punto de vista social parecería bueno, pero que va total y absolutamente en contra de un mandamiento de Dios. No fornicarás. A menos de que tengas, y que estés unido en santo sacramento. No fornicarás, por eso fornicar es fuera del matrimonio. Mandamiento, no cometerás adulterio. Y en la actualidad, perdón, pero... Que no desearás a la mujer o al hombre de tu prójimo, ¿no? No, el adulterio, primero el adulterio. ¿Qué es el adulterio? El estar casado y unirte a otra persona. Y eso hay muchísimo en este tiempo. Eso está lleno. Está lleno, o sea, todo mundo ya lo tomó como algo normal. Por eso decía yo que la ley de Dios, o sea, ya no sirve. Ahora se pone la ley del hombre sobre la ley de Dios. Y eso es lo que rige, ¿sí? Y pensamos que la ley de Dios es obsoleta. Y queremos que la iglesia cambie, pero que cambie a nuestro modo. Perdón, pero de la palabra de Dios a la palabra del hombre, la que debe cambiar y la que debe adecuarse es la palabra del hombre a la palabra de Dios. Al revés. Y de hecho, hablábamos de algunos amigos nuestros que vivían así. O sea, que sin juzgarlos ni muchísimo menos, pero viven, incluso en apostolado, pero viven en adulterio. O sea, viven con mujeres... hombres con mujeres ya casadas o los dos ya de casados y divorciados, y pues tengo muchos amigos que viven así y tienen unas familias lindas, o sea, vamos, nos visitamos todos y comemos con ellos, estamos con ellos, pero la realidad es que es un gran pecado. Por eso yo pienso que en ese punto, en la actualidad hemos claudicado ante la sociedad. Ahora, como es algo muy común, muy del diario, como tú dices, amistades, familiares. La familia, que viven en esto, y nos importa más la familia que Dios. Totalmente de acuerdo. Y todavía los jóvenes que ya no son, o sea, que son hijos nuestros, que no es mi caso, pero digamos los hijos de mi generación, ellos ya no se casan en sacramento, sino que tienen relaciones sexuales o viven juntos para ver si les va a ir bien. Lo que usted decía, que socialmente parece que está todo bien. Y eso se llama fornicación. Exactamente. O sea, parece que uno es así como demasiado intransigente. Bueno, viejito sí, pero como muy intransigente. Sí. Pero perdón, la palabra de Dios es así, o sea, las reglas son así. No hay vuelta de hoja. O sea, Dios nos marca un camino. Yo decido si lo quiero seguir o no. Pero lo que sí valdría la pena, y yo creo que esto es algo que deberíamos de hacer, si es que realmente somos maduros como pensamos, es decir, no quiero seguir a Dios. No me interesa Dios y voy a hacer esto. Y lo voy a hacer a mi manera. Y no que, es que yo quisiera comulgar, pero
es que es unas ansias tremendas por comulgar, pero estoy en adulterio. Bueno, estás en adulterio, perfecto, qué bueno. O sea, decide qué bueno que ya te diste cuenta, qué bueno que tienes deseos de comulgar. Bueno, decídete por uno de los dos. Es que ese es yo creo que el espíritu de lo que Jesús nos invita en esta Navidad. O sea, decídete por Jesús. Así es. O sigues en tu mundillo y en tu comodidad, o te decides por Jesús para vivir su voluntad y vivir conforme a la ley de Dios. Así es. Porque es el primer acto de la divina voluntad, vivir los mandamientos. Así es. Es el mínimo indispensable para hacer la voluntad de Dios. Ya no hablemos de divina voluntad, hablemos del camino inicial de acercarte a Dios. De la salvación mínima indispensable de cualquier ser humano. Así es. Entonces, eso no lo queremos. Queremos a Dios, pero lo queremos a nuestra manera. Queremos que Dios me diga, sí, mijito, fornica. Sí, como no matas y no robas, exacto. Ya estás bien. Mira, Ceci, no hay problema. Tú no matas, pero abortas. Bueno, pero el aborto no se ve, así que no te apures, tú sigue. ¿Sí? O vive con tu novio. Eso es lo que queremos hacer. O sea, y perdón, pero vuelvo a repetir, parece demasiado intransigente, pero vivimos en esta sociedad que se ha hecho tan natural ya todos estos actos, que cuando se les pone enfrente esto, inmediatamente dicen, no, un momento, eso no se puede, eso no es así. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cuándo? Incluyendo el control natal. Porque ya dentro de los matrimonios ya no viven abiertos a la vida. No, ya no. Ahora es abierto, perdón por la palabra, pero así es abiertos al orgasmo. Punto. Entonces, ya ni siquiera cumplen los requisitos del matrimonio y viven el matrimonio como debe vivirse. Muchos ya no lo viven como debe vivirse. ¿No? O prefieren tener animalitos a hijos. Porque esa es la verdad, Por eso ahora el animal ha pasado a formar parte de la familia. Que puede ser parte de la familia, pero no de esa manera. No, pero perdón. Pero no de esa manera. No de esa manera. No de esa manera. No traerlo en una carriola. No hacerle una fiesta de cumpleaños. Sí, no. Digo, invitar a sus amigos perritos. Digo, perdón, pero no hacer matrimonios de perros. Bueno, cosas peores, ¿verdad? Pero todo esto nos da a ver cómo nosotros hemos quitado a Dios de nuestra vida. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, hay cosas, y me gustaría profundizar sobre esto, porque forma parte de la divina voluntad y de las consecuencias de lo que le revelaron a Luisa. Personas que en su casa tienen ojos turcos. Ojos. Sí, ojos turcos, estos ojos, manitas turcas, budas, que hacen yoga, ¿sí? Que, yo lo vivo con amigas mías, queridísimas, o sea, y familiares míos, hacen yoga y van a su meditación, y hacen su meditación, pero jamás piensan en la oración contemplativa, por ejemplo, ¿no? O que tienen en su casa cosas de buena suerte, ¿no? Uh-huh. Para tener buena suerte y atraer la buena suerte, uh-huh. ¿no? Y todo lo que está ligado a la nueva era, que hay muchas manifestaciones, la verdad. No acabaríamos el programa para mencionarlas. Entonces, todo esto, pues es un relajamiento y una idolatría. Y hay otra más, fíjese que el día de ayer vimos algo muy interesante sobre cómo tratamos a Jesús en la Eucaristía. Entonces, nos contaban que, como ustedes saben, la Eucaristía la recibes en la mano. La recibes en la boca. Pero actualmente la puedes recibir o en la mano o en la boca, lo cual va deteriorando incluso el respeto a la misma Eucaristía. Y esto surgió, y fíjense qué interesante, porque a Pablo VI, que no estaba de acuerdo con eso, le pasaron un documento que a la hora de que le pasan el documento, no es el documento en donde no se aprueba que se dé con la mano. Y ya firmado, ya él ya no pudo hacer nada. Interesantísimo, de la parte histórica. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros recibimos la Eucaristía en la mano y ya la repartimos como si fuera pues, pan de dulce o caramelos, y lo hemos visto nosotros en cosas públicas. Entonces, todo eso va como deteriorando, minando todo lo que es nuestra fe. Uh-huh. Entonces, ya tenemos una fe a la medida, ¿no? A modo, como les gusta ahora decir las cosas. La tenemos a modo, en lugar como Dios lo quiere. Entonces, en esas circunstancias, pues estamos
estamos graves. Peor que antes. Sí, estamos peor que antes y Por ya no eso, nos importa el pecado. Por eso yo decía que aquellos tiempos eran mejores que estos, porque no había ese conocimiento. Y las cosas toman gravedad, toman dimensiones muy grandes cuando se tiene el conocimiento. O sea, no es lo mismo alguien que nunca ha sabido de Dios, que tiene un Dios personal, vamos a decirlo, o un Dios, no sé, un Dios cultural o social, diferente al nuestro, y que en esa sociedad se permiten determinadas cosas que para nuestra religión son malas o son contrarias, pero ellos no lo saben. Entonces, si no lo saben, no hay problema. El mismo San Pablo nos da esta regla. Cuando él dice, la ley me hizo reo de pecado. ¿Qué quiso decir? Que antes que yo no sabía que esto era pecado, no había problema. Pero ya sabiéndolo. Pero ahora, cuando viene la ley, entonces la ley me vuelve reo de pecado, sí, porque ahora ya me lo dijo. Y ahora ya no puedo decir no lo sé. Es con conocimiento de causa. Claro. Y por eso el pecado siempre, para que sea pecado, debe tener ciertas condiciones, que son pleno conocimiento y pleno consentimiento. ¿De acuerdo? Y yo agregaría y ya luego materia grave. Plena advertencia. Lo sabía. Es conocimiento. O sea, el pleno conocimiento y el pleno consentimiento, ¿sí? Y en materia grave. Ahora, ese pecado, ya así como está estipulado, lo estamos cometiendo todos los días. Todos los días. Y yo leí, ahora que estuve preparando las reflexiones de Navidad, leí un pedacito de Luisa que decía Jesús que él quería que nosotros primero, para poder vivir la divina voluntad primero, dejáramos el pecado grave. Bueno, y dejáramos, lógico. O sea, es lógico, pero pues a veces hay que decirlo. Y segundo, que dejáramos el pecado venial deliberado. O sea, que nosotros a veces tenemos el pecado venial deliberado, lo tenemos, o sea, porque lo hacemos sabiendo que es pecado, aunque sea chiquito, pero sigue siendo pecado. Una mentirita. Sí. Oye, llegué tarde, es que fíjate que tuve un problemón tremendo. Sí, el problemón que tuve es que se me enredaron las sábanas. Sí, en la cama, ¿no? Sí, o sea, miento pequeñas, ¿no? Miento constantemente, incumplo mis deberes de manera continua, no digo las cosas como son. Por eso, mira, yo creo que nos estamos desviando, nos estamos yendo al punto de la crítica de una sociedad actual que en realidad es válida, pero vámonos al punto central, o sea, ¿qué necesitamos para que Jesús se nos manifieste como se les manifestó a los magos? Bueno, vamos a eso. O sea, ya habíamos hablado, primero, dominio de sí mismos. El dominio quiere decir, o sea, el afrontar cualquier situación, aunque sea desconocida, para seguir la llamada. Cuando yo siento que algo en mi interior me dice, oye, estás mal, algo te falta, bueno, debo empezar a buscar y debo empezar a tratar de encontrar lo que me hace falta. Pero siempre lo que me hace falta no es acorde a lo que tengo. No sé si me explico. Sí. O sea, si yo tengo una vida placentera, tengo una vida llena de, hasta donde yo pueda, de comodidad, de placer, de bienestar y todo. Y si siento que algo me hace falta, puede ser cualquiera de dos. O puede ser soberbia y ambición por tener más de eso, o puede ser que esto que tengo ya no le encuentro realmente substancia, ¿no? Y entonces necesito encaminarme por otro lado. Si es ambición, bueno, estoy en el mismo camino y voy a seguir igual. Pero si es lo otro, y si realmente soy congruente conmigo mismo y digo, bueno, algo me está haciendo falta, voy a buscar, pero ya no voy a buscar en lo mío.
voy a ver por otros lados. Bueno, esa es la estrella de Belén. Ese movimiento es la estrella de Belén que todos debemos ver y todos debemos sentir. Pero se necesita, como dice Jesús, dominio de ti para decir, voy a buscar. ¿A dónde me va a llevar esta búsqueda? No sé, igual que a los magos, ¿sí? A estos personajes en que afrontaron un viaje, como decíamos en el programa anterior, en que no sabían a dónde iban y no sabían qué iban a encontrarse en el camino. Tenían la idea de algo, el rey de los judíos. Pero ¿qué era el rey de los judíos para ellos? No eran judíos. Sí, no tenía la relevancia que podría haber tenido para los judíos, obviamente. Exacto. Entonces, ¿qué iban buscando? ¿Nunca te lo has preguntado? Yo creo que lo que buscaban era Dios. O sea, ellos estaban buscando Dios. No hay otra... Para hacer lo que hicieron. Así es. Porque si yo digo, ahorita en este momento digo, creo que ha nacido el rey de los tibetanos. Bueno, pues mucho gusto. Sí, no. En África acaba de nacer el rey de la tal tribu. Bueno, pues qué bueno. Sí, qué bueno, lo celebro, pero no me haría hacer ningún acto extraordinario. De dejar todo para irlo a ver. Allá. Dejar familia, dejar el medio en el que estoy, dejar todo lo que yo hago. O sea, más el prestigio, porque se han debido bastante desprestigiados. Así es. Entonces, ese dominio es algo que Jesús nos incita a hacerlo. Luego de eso, ¿qué más necesito? O sea, necesito, aparte de atenerme a lo que vaya yo encontrando, es que en el momento de encontrarlo, no me vaya yo a desilusionar. Porque estos personajes que encontraron, un niñito pobre. Sí, pobre. No había castillo, no había dinero, nada, no había lujos. No sabemos si era una chocita o una casita. Sí, pero una casita. Y encuentran a ese niño, encuentran a su mamá, una jovencita, o sea, y no sé, yo creo que la primera impresión es decir, híjole, ¿y para esto tanto? Eso pasa, porque no ves atrás lo que hay. ¿Y para esto tanto? Mejor ni le digo a mi esposa, a mi familia. Cuando vamos buscando, en esa búsqueda de Dios, o sea, llega un momento en el que te encuentras ante esta realidad, pero no la sientes. O sea, no. Sí, o lo que ves es muy corto a lo que tú imaginabas. Exacto. No te alcanza y dices, bueno, ¿y ahora qué? Claro. En ese momento, o sea, y luego te van a decir en el camino, que es otra cosa, en el camino te vas a ir encontrando personas que te van a decir, oye, me avisas cuando lo encuentres, igual que Herodes, ¿no? Sí, pero malintencionadas. Malintencionadas. Total, ya lo encontré, ya está ahí. ¿Qué es lo que hace que Jesús se manifieste ante ellos? La firme decisión de ellos y el dominar el desencanto que pudieron haber tenido y decir, aquí hay algo más allá. Vieron a través de aquel niño algo más. Y en ese momento Jesús premia eso manifestándose. Y realmente sí recibieron algo grandísimo. Claro. No sabemos más de ellos. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero seguramente, tal y como Jesús lo va planteando, se deben haber convertido en propagadores de la noticia. Propagadores de la noticia del Rey de los judíos, del Redentor, que en belleza, en sabiduría, en potencia, en todo, no tiene comparación y que vale la pena seguirlo. Porque así es como dice él, que las obras más grandes las hace con las personas más humildes, María, José, el entorno, pero para divulgarlo se vale de los potentes. Entonces, probablemente se hayan dado a la tarea de divulgar esa noticia.
¿Qué es lo que en realidad nos está pidiendo? Llegar a nuestra nada, darlo todo, que eso es lo que Él quiere, para poder obtener ya en la actualidad su reino. Ese reino tan deseado, ese reino que es la causa de la creación, el reino de Cristo en la tierra, ese reino que hasta la actualidad simplemente se ha mencionado, se ha tratado de llevar a cabo, pero un Jesús que no reina. Y lo que acabamos de decir hace un momento, ¿no? O sea, un Jesús que está relegado, es un rey desterrado. Un rey desterrado, lo cual es verdaderamente doloroso. Así es. Un rey reconocido y desterrado. Porque lo reconozco, pero lo destierro de su reino soy yo. Lo cual es dolorosísimo. Entonces, yo te reconozco como rey, pero no te metas con mi vida. Yo voy a seguir haciendo mi vida como yo quiero. Es que mira, yo vivo de esta manera, vivo de esta otra, vivo muy bien, soy muy bueno, ayudo. Como dijiste, no mato, no robo, no le hago mal a nadie. Pero en mi persona y en la relación de ti conmigo, ahí no te metas. Sí, le pongo una barrera grandísima. Así es. Todo lo demás lo sigo, pero aquí no te metas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy impidiendo estar en su reino, que soy yo. Por lo tanto, está desterrado. La divina voluntad es quitar esas barreras, es aquello del paraíso terrenal, si recuerdan, son corridos del paraíso y dice, Dios puso un arcángel en la puerta con una espada de fuego para impedir la entrada. El reino de la divina voluntad es quitar esa espada, pero para entrar tienes que entrar con determinadas condiciones. Ahora en vez de una espada de fuego se puso una taquilla. ¿Sí? Bueno. Una taquilla donde debes llegar a pagar el precio. Y el precio es el oro de tu voluntad, la mirra de tu sacrificio y el incienso de tu oración. Esa es la entrada. Y en ese momento puedes entrar nuevamente en ese paraíso terrenal, que no es más que la convivencia con Jesús y que Él reine ya en ti. Regresémonos un poquito, que ya lo hemos hablado, incluso tenemos las reflexiones, a lo que significa que Jesús haya estado 9 meses en el vientre de María. Se vale, ¿no? Se vale que nos regresemos un poquito, porque nosotros pensamos en un embarazo, para aquellos que no hayan escuchado las reflexiones que tenemos de la novena de la Navidad, pensamos que el embarazo de María y el niño en el vientre, pues fue un embarazo común y un embarazo pues sumamente feliz, ¿no? Sumamente feliz y gozoso por parte del niño, porque pues es un niño que está en el vientre materno, está en un lugar... Es una mujer que está esperando un hijo. Un hijo, y ella, sabiendo que era el Hijo de Dios, pues podría haber estado muy gozosa, ¿no? Que estoy segura que lo estuvo, pero independientemente de eso, sí me gustaría que de manera profunda, pero al mismo tiempo general, porque tendríamos que ir cada día, que eso ya lo hicimos, que nos diga usted qué le pasó a la Virgen, qué le pasó a Jesús en esos 9 meses. ¿Qué le pasó? Que estaba embarazada. Pues estaba embarazada, pero bueno, ¿qué sintió? Tenemos que partir de la base que María es inmaculada. Por lo tanto, tiene la ciencia infusa y conocía todo. Y lo único que no conocía es que ella iba a ser la madre. Ahora ya no solo lo conoce, sino lo está viviendo. Por lo tanto, ella está consciente, totalmente consciente, de quién es su hijo y de qué futuro le espera a su hijo. O sea, no está ignorante de eso. La espada de dolor que le anuncia Simeón ya la conoce. Pero no fue una espada, fueron... No, pero quiero decir, ya la conoce. La profecía. Entonces, ella sabe que ese hijo que se estaba desarrollando en su interior
va a llegar a una edad en que va a sufrir indeciblemente y que al mismo tiempo, o sea, es glorioso gracias a ese sufrimiento, que tiene que sufrir una muerte atroz para resucitar, glorioso. Bueno, entonces, esa mezcla de sentimientos, emociones. Aparte, sabe que ese hijo suyo nos tiene a todos en él. Eso es revelador. O sea, eso se dice fácil, Sí. doctor, pero es una locura. ¿Por qué? Porque solamente un Dios puede hacer eso. Bueno, pues Sí, lógico. o sea, perdóneme, es una locura en el sentido de, y además como Dios también es una locura, porque que Él nos tenga a todos, con todo lo que eso significa. Por eso nos tiene a todos y nos tiene con nuestros pecados. Y con nuestra muerte, y con nuestras pasiones, y con nuestros defectos, y con nuestro sufrimiento. Claro, así es. O sea, que Él no le sumó nada más lo que le iba a pasar a Él, sino todo lo que nos iba a pasar a nosotros. No, es que a él no le pasó nada. Bueno, entonces aclárame eso, por favor. Digo, ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? O sea, Jesús cuando viene, y eso está perfectamente en la novena de Navidad, en el momento que Él se encarna, el amor divino le dice, bueno, de acuerdo, pero ahora tienes que tener en ti a toda la humanidad porque vienes a salvarla a todos. Entonces Él nos asume, o sea, nos toma y dentro de Él y nos vive en Él. O sea, pero nos vive con todas nuestras culpas. Con todas nuestras culpas y con toda la pena y todo lo que deberíamos de pasar nosotros por todo lo que hacemos en nuestra vida, Él lo toma como propio y empieza ese trabajo de la redención. Y fue en el momento mismo de la encarnación, en ese mismo instante empieza a sufrir. Empieza a pagar, empieza a reparar, empieza a darle al Padre el amor, la soberanía, el agradecimiento que todos deberíamos de haberle dado. Pero eso se logra a través del sufrimiento. No se logra nada más diciéndole, Padre, yo te doy, porque tiene que pagar lo que el hombre ha hecho. Wow. Entonces Jesús empieza a sufrir y es un sufrimiento que está infringido por su amor. No es un sufrimiento como al final de su vida, en que es el hombre el que se lo infringe, sino es el amor divino que dentro de él empieza a hacerlo sufrir todo lo que todos nosotros deberíamos de haber hecho. Espinas de fuego, según nos dice, por cada pensamiento malo, flagelos que arrancan sus carnes, o sea, en forma, no me atrevo a decir la palabra figurado, porque no es figurado, él lo siente en su interior, pero no se manifiesta. No, es algo místico. Es el dolor místico, pero es el dolor, es real, el sufrimiento, pero es real. Y empieza a sufrir muertes continuas para estar pagando por cada muerte que nosotros le hemos dado a la vida de Él en nosotros. De esto es el amor divino que está tomándonos a todos. Primer sufrimiento. Segundo, está solo en el aspecto ya físico, dentro de un vientre oscuro. Él es luz y está encerrado en un vientre oscuro, una oscuridad tremenda. Él, que es infinito, que es la libertad, metido en un vientre que ni siquiera se puede mover, ¿sí? O sea, restringido. Él, que es todo amor, que quiere llegar a nosotros, pero no puede llegar a nosotros, y no hay nadie que vaya a estar con Él. Nadie se pone a pensar en irlo a consolar en esos momentos. O sea, es una serie de situaciones en que Dios lo hace, en que Dios sufre infinitamente por esas situaciones que está pasando. Pero María también lo sabe. O sea, María, por esa unión de vida entre su hijo y ella,
ella participa de todo lo que aquel niño está sufriendo en su interior. Por lo tanto, ahora es un sufrimiento doble. Es el sufrimiento de Jesús y el sufrimiento de María por el sufrimiento de su hijo.